dar como causas tres grupos de factores, que son los causales que se asocian a la aparición de la enfermedad. Principalmente estos son lo que nosotros vamos a denominar en muchos momentos como el factor de riesgo, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar o definir muchas veces en base a estudios que hacemos a nivel de grupos poblacionales macro. La causa de evolución de la enfermedad, que esto básicamente está orientado a lo que es el pronóstico, son términos que manejamos con mucha frecuencia a nivel de la clínica, y las causas de la mejora de la salud en la población, que ya son nuestras intervenciones clínicas o a nivel comunitario según el programa en el que estamos trabajando. Entonces, según Grundy, percibe dos componentes característicos del riesgo. Básicamente, hablamos de los marcadores de riesgo y los factores de riesgo. Cuando hablamos de marcadores de riesgo, tenemos los que pueden ser modificados como los que no pueden ser modificados, como lo es la edad, el sexo, la raza, que estos son marcadores, o sea, es algo que está genéticamente definido y yo no lo puedo modificar, y al final si lo modifico voy a tener una cantidad de consecuencias, y eso lo podemos ver justo en la historia de Michael Jackson, ¿verdad? Que es algo que nos sirve de un ejemplo claro de todo lo que se puede dar al querer hacer esas modificaciones, se complican y se da otra cantidad de situaciones modificables que hacen peor el pronóstico del paciente. Y los factores de riesgo, que son los modificables, están los que nosotros vamos trabajando y adquiriendo día con día, y está el hacer ejercicios, la vida, los hábitos saludables de alimentación, el no ser sedentarios, el no fumar, el estar de una manera sana a nivel integral de nuestra salud para que esto no genere un daño. Entonces, ya de esto hablamos y nos enfocamos a lo que es el riesgo. Entonces, el riesgo es la condición que nos determina la probabilidad, en este caso vamos a hacer la mención de contraer una enfermedad o de desarrollarla, ¿verdad? Al tener un factor de riesgo, el evento final puede ser la enfermedad o la muerte, porque eso va a depender de qué tan severo sea el pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? Es la característica que nos predice el curso clínico de un padecimiento y entonces puede desencadenar en complicación, invalidez, discapacidad, recuperación o una muerte, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es, de una forma muy sencilla y muy resumida, lo que nos hace un pronóstico. Empecemos a asociar. O sea, vamos integrando cada uno de estos componentes y tenemos entonces las características del riesgo y el pronóstico. Entonces, nosotros tenemos como un resumen las características del riesgo, que son los marcadores de riesgo definidos por la edad, sexo, los factores de riesgo, que son los adquiridos, y estos van a tener una relación directa con la frecuencia de la enfermedad, porque ambos se van a potencializar o asociar dependiendo cómo se encuentre la persona. Las características del pronóstico, vamos igual a relacionar los marcadores del pronóstico y tanto como lo es, perdón, aquí el error, estos son los factores de pronóstico, edad, sexo, raza con los factores de tratamiento, y el resultado va a ser relacionado con el desenlace que va a tener el atender dicha enfermedad, ¿sí? Entonces, veamos qué son las causas, porque muchas veces hablamos de causalidad, hablamos de relación, hablamos de asociación, pero en realidad desconocemos la línea en la que viene la causa, y entonces vamos a tener dos tipos de causa, una causa necesaria, una causa suficiente. La causa necesaria es aquel factor indispensable para que se desarrolle el efecto. Entonces, es un factor sin el cual nunca vamos a tener el efecto en el cual vamos a trabajar. Esto es bien definido más en la parte microbiológica o infecciosa, en la cual, por ejemplo, acá, tomando siempre el ejemplo del Mycobacterium tuberculosis, bueno, si hay Mycobacterium, pues habrá tuberculosis. O sea, es una causa necesaria en el desarrollo de causa-efecto. Suficiente van a ser los factores que en conjunto, incluyendo la causa necesaria dentro de ellos, siempre van a culminar en el desarrollo de un efecto. Entonces, vamos a hablar de nuestra población, que hay desnutrición, hacinamiento, malos hábitos en general, de manipulación de cualquier tipo de ambiente, lugar, alimento, educación, todo esto nos va a llevar a superar la probabilidad de presentar una enfermedad. Entonces,
La causa es el equivalente a la causa necesaria, los factores de riesgo son los equivalentes a la causa suficiente. Al suprimir la causa, el efecto se erradica. Al eliminar el factor de riesgo, el efecto se disminuye en frecuencia. Entonces, para enfermedades crónicas no hay causa necesaria, solo vamos jalando causas suficientes y las vamos sumando, ¿verdad? Entonces, determinar la causalidad para concluir que dos o más factores están causalmente relacionados, se requiere demostrar que la asociación entre estos factores es válida y causal. Y seguimos con el tema que Jorge nos traía, ¿verdad? Ver qué tan fuerte es nuestra asociación, ver si existe esta y pues demostrarlo de manera numérica, ¿verdad? Entonces, una asociación va a ser válida, real o verdadera cuando conlleva un efecto mínimo del azar, o sea, el error aleatorio se va disminuyendo para que este sea de la menor probabilidad del desarrollo en el mismo. ¿Y qué es el otro problema que vamos encontrando cuando investigamos? Los sesgos. Es muy común, es muy frecuente, nos distorsiona la información, pueden aparecer asociaciones que en realidad no existen y nosotros las vamos encontrando o las colocamos por la manera en que hicimos nuestra selección de muestra, o asociaciones mayores o menores de las reales, porque es lo que queremos, ¿verdad? Nosotros nos pusimos una pregunta, tuvimos una inquietud y queremos que nuestra hipótesis, ya sea la alterna o nula, sea la que salga confirmada. Entonces empezamos a buscar la manera de guiar nuestra investigación a eso, y eso pues básicamente es un sesgo y hay maneras de definirlo. Entonces debemos de tratar de disminuir hasta donde sea posible, ahí sí de dar en el blanco las mayores de veces. Miren, traemos muchos oros en tiro ahorita en los Juegos Panamericanos, de Centroamericanos y el Caribe, estamos bastante bien, pues esa puntería hay que tener como médicos, ¿verdad? Estar apuntando y pegarle no a la plata, no al bronce, sino al oro. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de sesgo. Vamos a tener mucha variabilidad de sesgos y dentro de esto los más comunes son el sesgo de selección, el de medición y el de confusión. El sesgo de selección sucede cuando algunos sujetos tienen mayor probabilidad de ser incluidos o de permanecer en el estudio. Es cuando por la manera en que hicimos el diseño de la herramienta y nosotros queremos que allí estén y vamos viéndole la manera que aunque sea una exclusión, se queden. ¿Por qué? Porque queremos que ese que es positivo se mantenga o persista en el estudio, ¿verdad? Se presenta cuando los individuos difieren de características importantes a las que se está extrapolando la información que nosotros estamos obteniendo. Eso es en la etapa del desarrollo de la investigación, pero también tenemos el sesgo de medición y este va a ocurrir durante la fase de obtención de información. Los investigadores utilizan para que cada uno de los grupos estudiados tengan criterios diferentes de recolección y de interpretación, o sea, bueno, esto lo vamos a aplicar tal prueba y de tal manera, vamos a hacer el análisis con este paquete y lo vamos a analizar de esta manera. Ese tipo de manipulaciones vamos a poder identificarlo en el camino que nos va a llevar a un sesgo de medición, que es básicamente en el proceso analítico, pero también tenemos el sesgo de confusión y este factor afecta la validez de un estudio porque modifica tanto las variables independiente como lo es la causa, como la dependiente como lo es el efecto. Entonces, por ejemplo, una variable dependiente, por ejemplo el estrés laboral, la variable dependiente, infarto agudo a miocardio, y un factor de confusión, una demanda laboral, son factores coexistentes a los que podemos estudiar en situación de exposición a un problema de cardiopatía isquémica. Entonces, de alguna manera, todos van a interferir en el fenómeno que vamos a investigar. Entonces, eso es lo importante, porque a veces hay variables que dejamos fuera, o hay situaciones que tienen mucha intervención en la manera en que vamos a hacer el proceso de selección o análisis de nuestro producto y pues lo dejamos dentro y al final pues eso definitivamente nos hace un tipo de sesgo. Entonces, ¿qué es al final lo que pretendemos nosotros para que tengan una visión amplia? Que seamos objetivos, que investiguemos en la línea que corresponda a cada uno de los procesos, que el efecto de azar y el sesgo en la evaluación de una asociación se disminuya con el rigor metodológico de su estudio, y eso lo tienen que definir ustedes desde la creación y el desarrollo de lo que es su protocolo o diseño de investigación. No importa el tipo o estilo de estudio que vamos a tomar, no importa, lo importante es que su diseño esté bien
bien pulido y ustedes sepan claramente qué puede pasar, y si están teniendo ahí sí la tentación de un sesgo de cualquiera de este tipo u otro, pues ser objetivos y tratar de que alguien más les vea el estudio, y cuando ustedes le vean a alguien más una propuesta, sean objetivos y díganle, no, ahí lo que estás haciendo es metiendo a un grupo que ya está muy definido, que no te va a tener ningún problema para lo que estás investigando, ¿verdad? Eso hay que hacerlo cuando nos hagan la consulta. Entonces, la selección del diseño en causalidad depende de su pregunta. Perdón que lo repita, y venimos desde mi primera ponencia a la presente hilándoles que esa es la esencia de su proceso de investigación clínica, de lo éticamente posible y de los recursos con los que dispongan. No nos tiremos más allá de lo que podemos, porque al final no vamos a llegar a la meta que pretendemos. Entonces, dentro de las medidas para expresar la fuerza de asociación, encontramos, como ya nos explicaba Jorge, el riesgo relativo, tenemos el riesgo atribuible y la fracción etiológica, que también son medidas en la cual nosotros vamos a ir haciendo procesos para expresar asociación. No las vamos a conocer todas, solo para que nos demos cuenta de cómo funcionan. Vamos a desglosar una y vamos a hacer las medidas de exceso de riesgo, que estas son medidas de impacto, que tanto mayor es la frecuencia de la enfermedad en un grupo comparado con otro, y por esa medida podemos hacer el riesgo atribuible poblacional y la fracción prevenible. ¿Por qué? Esto ya es traspolar, ya nos fuimos de la clínica y nos vamos a un sistema de salud, nos vamos a un programa de vacunación, nos vamos a una intervención epidemiológica. Eso es lo importante, que todo lo que hagamos, no importa el nivel en el que vayamos a trabajar, podemos hacer mediciones que nos den la confianza que lo que estamos haciendo está dando el resultado que necesitamos. Entonces, el riesgo atribuible representa el efecto absoluto o exceso de riesgo a la exposición. Es importante para los programas principalmente todo lo que es potencialmente prevenible. Vámonos, lo más sencillo que tenemos como ejemplo, vacunación, porque es algo confirmado, es algo que trabajamos, es algo que hacemos y que ha tenido éxito dentro de lo que es nuestro Sistema Nacional de Salud. Calculado el exceso de riesgo en los expuestos en comparación a los no expuestos, es la incidencia de la enfermedad de los expuestos menos la incidencia de enfermedad de los expuestos. Entonces, y aquí tal vez de pronto vamos a entrar en otro dilema, pero al final para que nos ubiquemos, y por eso el cambiar de interlocutor, ya que en esto pues doctor Alvarado es de verdad una eminencia en todo el manejo de todo este tipo de procesos. Sin embargo, démonos cuenta que cuando hacemos el diagrama de riesgo atribuible, estamos que nuestra base o nuestra no asociación acá es el 0. No es lo mismo, para que no nos vayamos a confundir con el riesgo relativo, con el odds ratio, sino que es el 1, acá con nosotros es el 0, en donde la cantidad de riesgo atribuible a la exposición es el riesgo de enfermar, y es en la medida que nos vamos del 0 hacia arriba, y la protección es todo lo que esté por debajo del mismo, ¿sí? Entonces estamos viéndolo en función de la eficiencia de un programa. Entonces, ¿qué es lo que medimos? El riesgo de enfermar atribuible a una exposición directa. Entonces, nuestra fórmula es esa diferencia de los expuestos a los no expuestos, la tasa de incidencia de expuestos menos la tasa de incidencia de no expuestos. ¿Cómo sacamos estas tasas? Ya la tabla 2x2 que doctor Alvarado nos enseñó. ¿Cómo lo analizamos entonces? Decimos, la línea basal del riesgo atribuible es 0. No vamos a pensar en el 1, borremos no es que ni valga ni no vale, es diferente el indicador que estamos midiendo, en este caso es el 0, y entonces todo lo que nos salga arriba de 0 es un exceso de riesgo que es atribuible a la exposición que estamos midiendo, y todo lo que nos sale debajo del 0 es un efecto protector de la intervención que estamos nosotros valorando, ¿sí? Entonces, yendo a nuestra tabla de 2x2, ¿qué es lo que podemos ver? Contra el tabaco, pues yo creo que todos los personal de salud tenemos que estar, estos son estudios reales, y encontramos que la interpretación en este resultado que vemos, la tasa de incidencia de expuestos, que son todos los fumadores, la tasa de incidencia de los no expuestos, que son todos los no fumadores, y de esto se hace toda la relación estadística en la cual tenemos un 0.233 que se interpreta
el exceso de riesgo de EPOC entre los fumadores es del 23,3%. O sea, si somos fumadores, esa es la cantidad. ¿Cuál dijimos que era nuestra basal? 0. O sea, todo lo que nos salga por arriba de 0 nos está diciendo que tenemos un porcentaje de exceso de riesgo en relación a la población que no se expone, que es lo que estamos trabajando, ¿sí? El riesgo atribuible lo podemos tener en EpiInfo. Cuando ustedes manejan EpiInfo les da de todo. Así metan el análisis de un estudio descriptivo, EpiInfo les va a dar OR, chi cuadrado, varianza, o sea, la máquina está diseñada para que al tener datos nos despliega cualquier dato que ella pueda calcular al tener casillas llenas, pero no los usemos para interpretar si sabemos que un descriptivo no lleva OR, no lleva RR, o sea, no usemos esos resultados porque no tienen lógica, porque a la hora que hacemos el análisis, los cuadros que fuimos llenando ni siquiera tenían el valor que eso requería, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en EpiInfo lo encontramos, lo vamos a encontrar como diferencia de riesgos, porque ya vimos que es la tasa de diferencia entre los expuestos y los no expuestos. Esa es la diferencia y también lo vamos a encontrar que se va a producir cuando sacamos el OR y el RR. Entonces es el cruce que nos hace EpiInfo tomando los comandos cuando nosotros empezamos a llenar cada uno de las áreas en las cuales cuando empezamos a hacer nuestro cruce de variables, que esta es la parte analítica más importante. Como decía doctor Alvarado, no importa si ponemos al revés en algún momento el expuesto y el no expuesto, pero al final todos tenemos que analizarlos de esa manera y llevarlos al fin que el resultado que pretendamos en la estructura de la tabla sea congruente, y de esta manera es como vamos a ir adquiriendo como la experiencia para ir utilizando la tecnología. Ya no tenemos ni que sumar ni que hacerlo nosotros, solo es saber cómo cruzamos las variables y toda esa información nos la va a ir desplegando EpiInfo. Entonces en la salida nos va a dar todos estos parámetros y nos permite nosotros elegir cuáles son las variables, cuáles son los valores y resultados que vamos a utilizar para hacer nuestro proceso analítico. Entonces, cuando ya hemos aprendido a interpretar el riesgo atribuible, pues también tenemos el porcentaje de riesgo atribuible. Y esto también es conocido como fracción atribuible, proporción atribuible, fracción etiológica. ¿Por qué? Porque está relacionado en causa-efecto, exposición-efecto, ¿sí? Entonces, está definido como la proporción de casos en el grupo expuesto que podría ser prevenido si se elimina la exposición. Entonces, podemos vender proyectos de mucho impacto, porque aquí estamos de manera clara, simple, teniendo esa brecha que con la intervención que queremos hacer, nosotros vamos a poder eliminar al hacerla de una manera correcta. Por eso esa razón de riesgo atribuible es la parte de la incidencia de la enfermedad que produce en toda persona que se expone al factor que estamos nosotros tratando de presentar en nuestro estudio. Entonces el porcentaje no es más que el riesgo atribuible, que fue lo que sacamos en la pantalla anterior, dividido la incidencia de expuestos, porque es hacia ellos que queremos potencializar, por 100. Estas dos es lo mismo, solo es como la pueden encontrar, que es la misma, o sea, son las mismas variables, solo es cómo lo pueden encontrar, y básicamente es como para que sea más entendible. Cuando vimos el 2,32, pues uno dice, bueno, tal vez es impactante, pero si ya lo multiplico por 100, hago la división, esto me puede salir en decenas o centenas el resultado por el impacto que tiene el enfermar, por la cantidad de EPOC que se desarrolla en las personas que fuman, ¿verdad? Eso ya se sabe y está estadísticamente confirmado. Entonces, esta es nuestra fórmula. Los estudios de casos y controles con RR pueden ser estimados igual, con el OR nos permite, ya que la incidencia no puede medirse de manera directa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber en qué tipo de estudios nosotros vamos a poder ir aplicando cada una de estas fórmulas y cada uno de estos análisis, porque sin mi estudio no va a tener ningún impacto, no me interesa saber quiénes eran los sanos, quiénes eran los enfermos, porque no es hacia ahí, porque solo estoy viendo una prueba, pues todo esto no lo voy a aplicar, ¿verdad? Lo vamos a aplicar en los estudios que epidemiológicamente y sea pertinente y me vaya a servir para defender algo de la intervención en la que trabajo. Entonces regresamos.
Si se dan cuenta, estamos en el 31,3 de este estudio, porque la cantidad de casos pues fueron pocos, ¿verdad? Que es la sumatoria de 43,86. Entonces, si se dan cuenta, la tasa de incidencia de expuestos menos las de no expuestos, que era 32, dividido la incidencia de expuestos, que es 43, por 100. Básicamente cada uno de estos nos lo hace la fórmula del EpiInfo y nos sale que es 31,3%. ¿Cómo lo interpreto? Que el 31,3% de los casos de EPOC entre los fumadores puede ser atribuido al consumo de tabaco. Quiere decir que de cada 10, 3 de las personas que tienen EPOC va a ser muy probable que sea a causa del tabaco si fue fumador, ¿verdad? O sea, ya vamos haciendo ese análisis y reduciéndolo a una población de manera directa. Entonces, ¿cuándo estimamos el riesgo atribuible? Pues cuando necesitemos en la población reducir la incidencia de una enfermedad si ésta hubiera estado expuesta en comparación a una exposición actual, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a irnos hacia epidemiología, la población, hacemos el riesgo atribuible poblacional, permite conocer el riesgo en el grupo general de estudio, afecta la salud de la comunidad y se calcula de nuevo como una diferencia de tasas de la población, multiplicando el riesgo atribuible por la proporción de esa población que estuvo expuesta. Nos vamos a fórmula, más o menos es una diferencia de tasas y en resultado, ya en nuestro ejemplo de nuevo, encontramos que es de 0,078, esa diferencia de tasas ya al riesgo atribuible poblacional. Si se dan cuenta, vimos 3, riesgo atribuible, porcentaje de riesgo atribuible y riesgo atribuible poblacional. Son 3 indicadores complementarios. ¿Y cómo interpreto este? Si se dan cuenta, varía en mucho el resultado de cada uno de los cálculos porque estamos cubriendo mayor cantidad de personas en cada una de las intervenciones y decimos que el exceso de la incidencia de EPOC en la población general debido al tabaquismo es de 7,8%. ¿Por qué? Porque esto ya lo multiplicamos por 100. Y ahí ya logramos tener hasta el porcentaje, o sea, avanzamos la tasa y el porcentaje para que esto sea entendido para nuestra población. ¿Es de impacto? Pregunto, ¿esto es de impacto? ¿Es difícil dar el plan educacional al fumador, educar y decir que no hay que hacerlo? Pues yo creo que no, pero tenemos que ir haciendo esa labor y así es en cada una de las cosas que vamos trabajando. Entonces, el porcentaje de riesgo atribuible poblacional es esa proporción de la enfermedad que podría ser prevenida si se elimina el riesgo de la población. Y pues básicamente aplicando la fórmula, venimos, justo es la incidencia de lo que es total en la población, de los no expuestos, dividido dentro de la incidencia total por 100 y lo interpretamos. Que el 13,2% de los casos de POC en total de la población estudiada pueden atribuirse a tabaquismo y podrían ser evitados si se eliminara el consumo de tabaco. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento aplicamos certezas. Todo es puede, podría, sería, porque nosotros solo hacemos como inferencias. No venimos a dar absolutismos, porque medidas en general solo son para darle una certeza o una aproximación estadística a nuestro actuar día con día. ¿Cuál medida es la de mayor importancia para la toma de decisiones a nivel político, de políticas de salud pública en relación a exposición, riesgo o riesgo atribuible poblacional? Pues bueno, yo considero que esto va a depender de qué están estudiando, de si es modificable el factor, de qué tipo de estudio van a aplicar, porque así como la compañera decía que tan importante es estudiar una enfermedad frecuente, pero no dejar sin oportunidad de la enfermedad rara que tenga una opción, yo esto lo dejo para ustedes, que la importancia va a radicar en la medida que ustedes puedan, que la exposición preventiva haga una incidencia y que puedan de verdad tomar medidas que permitan que esa fracción prevenible nos lleve a disminuir muertes, a disminuir impactos, a disminuir incidencias, porque de otra manera, por ejemplo en este ejemplo que les dejo, perdón la redundancia, pero en este ejemplo hablamos
hablamos algo tan sencillo y que muchos hasta solo nos lo ponemos de adorno para que el policía no nos ponga la remisión, pero este es de un estudio real en función de lesiones y la prevención. El 75% de muertes por accidente de tránsito en los que no usan el cinturón puede prevenirse si lo hubieran llevado, ¿verdad? Que cualquiera podrá trabajar en función de calidad de vida, cualquier otro tipo de relación, ya son situaciones individuales de cada investigación y decisión. En resumen, las medidas relativas nos ven la magnitud del exceso de riesgo en los grupos expuestos. Las medidas de riesgo atribuible miden el impacto de la exposición a nivel de salud pública, o sea, a nivel de grupos poblacionales, y algo importante es que no nos permite el hecho de que solo hagamos suposiciones, ¿verdad? Estamos con números, con datos tangibles, defendiendo el por qué tomamos determinadas medidas en el área de salud. Para quienes quieran profundizar un poquito más, porque sabemos que en factor tiempo sí, esto es mucho más amplio y nos da mucho para recorrer, pues estas son parte de las literaturas utilizadas en lo más reciente para poder traer esta información, y agradezco su atención y si tienen alguna pregunta o comentario, estoy a la orden.